I never made it, but I know what it takes. ¿Qué es equilibrio químico? Es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible, cuando se observa que las cantidades referentes de dos o más sustancias permanecen constantes. Quiere decir que no cambian. Por ende, podemos establecer que los reactantes se convierten en productos y los productos en reactantes. Existen dos tipos de equilibrio: equilibrio físico y equilibrio químico. El equilibrio físico hace referencia a todos aquellos procesos en los que existen cambios de fases o cambios de estados. Entre ellos está el líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, entre otros. Estos procesos también son reversibles. En el equilibrio químico hablamos de un equilibrio dinámico, es decir, que a nivel molecular las moléculas del reactivo A se están convirtiendo en el reactivo B y las del B en las del reactivo A, porque es un proceso que se lleva a cabo en los dos sentidos todo el tiempo. Para explicar la constante de equilibrio tenemos que se simboliza así: Kc, que significa concentración, y al otro lado al igual se ponen los productos dividiendo por los reactantes. Otra característica que cabe destacar de la constante de equilibrio es que tanto los sólidos como los líquidos puros, incluyendo también los disolventes, no se consideran para dicha expresión. Como bien sabemos, la constante es para una reacción específica a una temperatura específica también. Si se llegara a cambiar la temperatura de la reacción, entonces también entraríamos a cambiar la constante. Finalmente, cabe destacar que la reacción debe estar siempre bien balanceada, con los coeficientes escritos como el mínimo valor entero posible, para así poder obtener el valor correcto de la constante. Principio de Le Chatelier. Este principio nos dice que si un sistema de equilibrio es sometido a una perturbación externa, reacciona en el sentido necesario para que esta causa perturbadora quede en lo posible contrarrestada. Las perturbaciones o factores que pueden alterar la condición de equilibrio pueden ser la temperatura, la presión, el volumen y la concentración. La variación de la temperatura puede ser una ecuación exotérmica como A más B produce reacción reversible C más D más calor, y una ecuación endotérmica como A más B más calor produce una reacción reversible C más D. En la variación de la temperatura podemos concluir que si se incrementa la temperatura se favorece el sentido endotérmico de la reacción, y una disminución de la temperatura favorece el sentido exotérmico de la reacción. Variación de la presión y el volumen. En esta tenemos, por ejemplo, que el monóxido de carbono gaseoso más el hidrógeno gaseoso produce una reacción reversible de metano gaseoso más agua gaseoso. En conclusión, podemos decir que si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles, pero si esta disminuye, el sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. Si disminuye el volumen de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles, pero si este aumenta, el sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. Variación de la concentración. El valor de la constante de equilibrio K no varía. Por ende, tenemos este ejemplo: 2 moléculas de óxido de nitrógeno más oxígeno gaseoso reaccionan para producir 2 moléculas de dióxido de nitrógeno gaseoso. En conclusión, podemos decir que si se incrementa un reactivo, el sistema lo consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido directo de la reacción. Pero si se incrementa un producto, el sistema consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido inverso de la reacción, así como lo observamos en la imagen. By a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Un equilibrio de solubilidad, o también llamado de precipitación, es el que se establece entre una sustancia sólida y esa misma sustancia en disolución saturada. Si el sólido es iónico, al disolverse se disociará en sus iones. El término de solubilidad podemos definirlo como la máxima cantidad de soluto disuelto permitida por litro de disolución. Una disolución saturada con soluto sin disolver quiere decir un sistema en equilibrio entre dicho soluto y el que se encuentra disuelto. A partir de dicho producto de solubilidad podemos conocer si se formará o no precipitado cuando dispongamos de ambos iones en disolución. La constante del producto de solubilidad, para definirla, tenemos que es la constante del equilibrio que se establece entre el sólido y sus iones en una disolución saturada. Se trata de una constante de equilibrio en función de concentraciones.
Como ejemplo tenemos el cromato de plata, que es una sal muy insoluble que se forma al mezclar cromato de potasio y nitrato de plata. Principios del equilibrio químico y el pH. Si bien habíamos dicho que el equilibrio químico es un proceso químico en el que las actividades químicas o las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto. El pH. El pH es una medida de acidez o basicidad en una solución y la concentración de iones hidronio presentes en determinada sustancia. El pOH. El pOH se define como el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidronio, esto es la concentración de iones OH. Ejemplo, en una disolución de hidróxido de sodio, el OH equivale a 2,9 por 10 a la menos 4. Calcula el pH de la disolución. Por ende, resolveremos este ejercicio de la siguiente manera. Consideramos la ecuación de pOH sustituyendo. pOH es igual a menos logaritmo de OH es igual a 2,9 por 10 a la menos 4 para darnos un resultado de 3,54. Luego podemos establecer que la suma del pH y el pOH es igual a 14. Entonces, el pH es igual a 14 más 3,54, que es igual a 10,46. Así podemos concluir que el pH de este ejercicio es de 10,46. this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. Teoría de ácidos y bases. Existen muchas teorías sobre esta. Por ejemplo, tenemos la teoría de Arrhenius, el cual nos dice que un ácido es toda sustancia que en disolución acuosa produce iones, y las bases son sustancias que en disolución acuosa producen iones OH. Teoría de Bronsted-Lowry. Dice que un ácido es toda especie química que dona un protón, y las bases es toda especie química que acepta un protón. Teoría de Gilbert-Lewis. La teoría de Gilbert-Lewis dice que un ácido es una especie, ya sea átomo, ion o molécula, que es aceptor de pares de electrones, y que las bases, por tanto, son una especie de donador de electrones.